Buenas tardes, nos encontramos con el jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas, el doctor Marco Antonio Núñez Becerra, que nos va a contestar unas preguntas acerca del tema del feminismo a nivel global y su enfoque a tono personal y como profesionista. Doctor Marco, ¿cree usted urgente un nuevo mecanismo o algún instrumento a nivel internacional que rija y oriente las políticas públicas en favor de las mujeres? No estoy muy seguro, porque en principio el problema de las mujeres parece que no es un problema de crear nuevas instituciones, sino de rehabilitar toda la sistemática que nos ordena en general. Esto implica en todo caso pues que todas las instituciones están en cuestión. ¿Y cómo puedes tú proponer crear una nueva institución si todas las demás están cuestionadas? Porque lo que está cuestionado en general es el orden. Está cuestionado el orden, no la falla de una institución en general. Porque si tú ves lo que se le impugna al heteropatriarcado, no es nada más que las denuncias no procedan. Es que hay feminicidios, es que hay acoso en la calle, es que hay brechas salariales muy potentes, es que las mujeres asumen un papel de cuidados en general en el rol social. Es decir, no es una institución lo que hace falta. Es que todas las instituciones que no están sirviendo para la igualdad. Por tanto, antes de pensar en una institución, que es un pensamiento muy jurídico, ¿no? Pensar en hacer la secretaría, la confederación, de saber qué, lo que habría que repensar es cómo se constituye este orden y por qué este orden es un orden donde se extiende el dominio en todas las esferas de la vida. No es nada más un problema en específico, no nada más es el problema de la mujer en el trabajo, es el problema de la mujer en el trabajo, en la calle, en la casa, en las instituciones públicas, etc. Por tanto, no es un problema nada más de una institución, es un problema del orden generalizado. Entonces, lo que se debe pensar es qué nuevos fundamentos construyen la sociedad y cuáles han construido esta, y por qué hay una dominación en el medio, y cuáles son los factores de dominación que se deberían de abolir para terminar siendo iguales los unos a los otros, que no lo somos. En esa misma temática, en la sistemática, si fuese así un nuevo orden, tendría que ser una cuestión de Occidente o una cuestión global de todos los países que hoy son parte de las Naciones Unidas como un ente internacional, o simplemente de aquellos países que deciden adoptar este nuevo orden. No, evidentemente la batalla por la justicia pues es la batalla de la humanidad, ¿no? Pero por ejemplo, por citar un elemento que es para mí fundamental y básico, que es el orden capitalista, ¿no? El orden capitalista provoca una dominación incluso que tiene efectos de frontera a frontera. Es decir, nosotros compramos ropa que a lo mejor se está produciendo, o no a lo mejor, que se está produciendo en regímenes de esclavitud de la mujer en otra parte del mundo, por ejemplo en Tailandia, en Birmania, etc., ¿no? Entonces, si este sistema de relaciones productivas no tiene un fin, por lo tanto, por mucho que hablemos de la explotación del hombre y de la mujer, en este caso, en un territorio determinado, pues puede que no anulemos las condiciones de dominación y de opresión de hombres y mujeres en otro lado del mundo. Es decir, debe de haber una consonancia general, ya que el capitalismo no es un fenómeno privativo de un solo país. Ahora, el heteropatriarcado, digámoslo así, funciona de diferentes maneras y diferentes grados en las diferentes territorialidades del mundo. Por tanto, tampoco es que haya una receta generalizada, ¿no?, para todos y cada uno de ellos, pero fíjate que sí encontramos un factor, un elemento que sí se encuentra en todo el globo, que es el gobierno capital. Básicamente es eso. Vivimos la hegemonía del capitalismo, y el capitalismo por definición es un sistema de dominación donde los hombres y las mujeres no son hombres y mujeres, son capital humano, son un instrumento. Y mientras el hombre sea un instrumento, mientras la mujer sea un instrumento, pues difícilmente podemos llegar pues a lograr y a materializar pues lo mínimo de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y por tanto pues es un factor que debe de ponerse en cuestionamiento muy fuertemente. Ahora bien, con su vivencia, con los años que tuvo en Barcelona,
Me gustaría preguntar esto más como un tono más personal, o también si quiere darle el enfoque desde profesionista. Usted estando allá notó al hacer Barcelona pues una ciudad que regularmente pues es innovadora en muchos aspectos, que en esa región en específico se estuvieran adoptando nuevos instrumentos o hubiera movimientos sociales en pro de la mujer activos, inclusive en contra del mismo capitalismo. Pues sí, Barcelona es una ciudad que tradicionalmente ha sido una ciudad de resistencias, ¿no? Si le preguntáramos a un antropólogo como Manuel Delgado, por ejemplo, cómo describiría una práctica ritual y, digamos, muy normal en la sociedad catalana, pues es la implementación de barricadas. No hace poco tiempo, con el asunto de la sentencia de los independentistas, Barcelona estuvo literalmente ardiendo por la quema de algunos contenedores y por la puesta de muchas barricadas para impedir la actuación de la policía. Por tanto, pues sí, es una ciudad que tiene una fuerte tradición en la resistencia. Ahora, también Barcelona pues es un punto de contacto en una red global que la ha convertido pues en una de las capitales cosmopolitas del mundo. Por Barcelona atraviesan todas las nacionalidades del planeta todo el tiempo y todo el año para hacer un montón de cosas, no solo para el turismo. Por tanto, pues Barcelona es depositante de lo mejor de la manifestación y de la protesta social, como de lo peor de las prácticas capitalistas, digámoslo así, ¿no? Vive como en esa dialéctica todo el tiempo. Y una parte importante es que tiene movimientos sociales poderosísimos. Es decir, el 8 de marzo de hace 2 años, en Barcelona salían a marchar 500.000 mujeres. 500.000 en una ciudad de 3 millones de personas. Que es una cifra, es una brutalidad. Es decir, para hacer como un comparativo con los números que se dieron, por ejemplo, en Guadalajara, que tiene la mitad de la población que la que tiene Barcelona. En Guadalajara salían a marchar 35.000. Y te digo una cosa, es un gran éxito para el tipo de sociedad tapatía, no se pueden comparar las sociedades. Pero lo que te quiero decir es que tiene una potencia de movilización social que, por ejemplo, en el 2017 sacó a la calle a 500.000 personas, otras 500.000 personas, a pedirle a la Unión Europea que abrieran las fronteras para los inmigrantes. La única ciudad en toda Europa. Pero también una ciudad de mucha movilización política en cuanto a su reivindicación identitaria, soberanista, etcétera, que es el movimiento independentista, donde a mí me tocó participar en una marcha de 1.700.000 personas. Es decir, tienen una cultura de exigencia y una cultura de asociacionismo que tiene que ver con su historia de resistencia, no solo al franquismo, sino a la conquista y la invasión. Básicamente los símbolos de la cultura catalana son esos, son símbolos de resistencia. En tanto que otras naciones tienen símbolos de victoria, la cultura catalana tiene símbolos de resistencia. Por tanto, me parece que es una dinámica, digámoslo así, entre comillas, ordinaria de la vida política de Cataluña, que enseña mucho. Ahora, en términos de políticas de igualdad, pues sí, tienen un ayuntamiento que es gobernado por una señora que fue una líder del movimiento social, ¿no?, de la plataforma de afectados para la hipoteca, que fue la vocera, que alguna vez tocó pues los separos, la prisión por detener en un acto de desobediencia civil pacífica un desahucio de una casa, que ha sido o que fue una de las voces más potentes en términos de defensa del derecho a la vivienda, y que está muy ligada a la tradición de los movimientos de izquierda. Pues este gobierno ha abierto pues espacios para la discusión no solamente de feministas, sino de todo el colectivo LGTBIQ y todo lo demás, ¿no? Y han abierto pues muchas plazas y han abierto muchas políticas, digamos, de integración y políticas de enseñar cómo se debe de entender la sexualidad, del género, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues sí hay algunas cosas interesantes que yo no sé qué tanto se puedan replicar aquí, pero cuya esencia, pues por lo menos vale la pena estudiar. Y por último, de mi parte, con la introducción y con el dominio del modelo capitalista
en el globo, y con la introducción por el mismo modelo de la mujer a los mercados laborables y a los mercados de consumo, ¿cree usted que es necesario una reforma en el modelo o simplemente algunas adaptaciones del mismo modelo para que la mujer pueda garantizar ciertos derechos? Bueno, de fondo, básicamente ya lo había dicho, es decir, el capitalismo es una máquina que instrumentaliza, todo lo instrumentaliza, lo convierte en mercancía, ¿no? Todo para hacer un juego infinito de mercado y de crecimiento. Por tanto, tú y yo no somos personas, somos capital humano, somos instrumentos que sirven para producir, ¿no? Y que son desechables en la misma medida en la que no producen, en la que no entran al juego, en la que no entran a los diferentes mercados existentes. Por tanto, ontológicamente hablando, el capitalismo pues es contraproducente en los términos de los derechos humanos, porque no solamente es contraproducente, es contrario en todos los sentidos a los derechos humanos, ¿no? Instrumentaliza la posición del hombre y convierte en todo en mercancía. Pretende sacar beneficio y productividad de cada una de las cosas de las cuales se rodea el ser humano. Si puede privatizar de los órganos, lo va a hacer, o ya lo ha hecho en algunas partes del mundo. Por tanto, lo que hemos visto desde el ascenso del capitalismo industrial y de la sociedad y de esta utopía de sociedad de mercado, pues son mecanismos de resistencia contra esa lógica, contra esa utopía del libre mercado. Pues es la tesis de Karl Polanyi en La Gran Transformación de 1944, que básicamente lo que hemos visto es una sociedad que trata de contener los avances del libre mercado. Por tanto, pues también las políticas feministas en buena medida pues no solamente son de transformación, sino algunas de ellas son de contención. Pero hay que tener claro una cosa: contener una máquina, contener una dinámica no significa darle la vuelta. Lo que acabas de plantear tú es si hay ciertas medidas que podemos hacer para contener, para que sea más digno esto. Evidentemente se puede y yo diría que se debe, pero no habría que olvidar que no solo hay que contener al monstruo, hay que acabar con él, ¿no? Hay que encontrar otras formas de socialidad que retienen al mercado como dispositivo organizador de la vida, por ejemplo. Esto es muy necesario. Vale, que ya vamos ganando si le recortamos, ¿no?, a ese monstruo, le vamos ganando, pero no olvidemos que ese monstruo históricamente se ha sabido reconstituir. Entre el periodo de los 30 años gloriosos, digámoslo así, en Europa, ¿no? Una cosa que pasó fue que se le recortaron cosas al capitalismo en favor de la gente, derechos sociales, que fueron muy poderosos, como la salud pública. España tuvo una salud pública muy potente, Francia tuvo derecho a la vivienda muy potente, derecho a la educación muy potente, que ciertamente generó pues una forma de vida pues interesante, digámoslo así. Digamos, no la utopía de la liberación y de las libertades totales, pero fueron los recortes al capitalismo lo que le permitió pues florecer de una cierta manera a esas sociedades. Pero después de los años 70, 80, el ataque neoliberal pues ha venido siendo política de recorte y recorte y recorte en beneficio justamente del libre mercado, de los que defienden el libre mercado. Y ahí tienen las consecuencias. Nada más voltea a ver Francia cómo está. Es decir, Francia está ardiendo, los abogados, los médicos, los estudiantes, etcétera, todos los lados por donde se está recortando los beneficios y los derechos de las colectividades, pues están haciendo agua. Es decir, está la calle muy potente. Y por cierto, eso no lo vemos en la tele. En su estancia en España, ¿usted tuvo la oportunidad de conocer algún movimiento social? Pues muchos en realidad, ¿no? El más grande de todos ellos seguramente fue el movimiento independentista catalán, ¿no?, el cual tuve la posibilidad pues de seguir muy atentamente, porque cada manifestación que hacían pues yo atendía las convocatorias como un observador. También acudí en alguna que otra asamblea de barrio que tuvieron para verificar qué tipo de socialidad se daba ahí, no se representaba ahí, pero también conocí a un modelo muy interesante que es el modelo de Ocupa, que es un modelo, una movilización política, digamos, que ocupa ciertos espacios que se encuentran, digamos, vacíos, con una reivindicación política de derecho a la vivienda, por ejemplo, ¿no?, y de utilización de los espacios en favor de la vida y de la gente y no del mercado.
Conocí también a la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? Y conocí, por ejemplo, un movimiento de base, pero con repercusiones electorales como Barcelona en Común, que fueron los que ganaron la alcaldía con Ada Colau. Uno de los maestros que yo tuve en la facultad, Gerardo Pizarello, fue el primer teniente de alcalde de Barcelona, hoy es diputado en el Congreso Español, por lo cual me tocó conocer esa dualidad de movimiento político de la calle que después pasa a las instituciones públicas. Y así como te cuento esos, pues muchos más, ¿no? Colectivos pequeños, movilizaciones de barrio, etcétera, porque parece que hay un tejido colectivo, no parece, hay un tejido colectivo o de colectividades, sobre todo en Barcelona, que es donde yo habité, que persiste, que perdura, que se propone hacer cosas, ¿no? Y que es muy interesante, pues, tenerlo en cuenta.